Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es neurodiversidad y autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP-TV Digital, retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniat Vinarós de España. La neurodiversidad es un concepto que fue propuesto por activistas de la Red Internacional del Autismo en los años 90. El cerebro guarda nuestra identidad. ¿Es algo propio? No podemos definir la identidad del otro como los otros no pueden definir la nuestra. El cerebro autista es, pues, un cerebro diferente, de conductas diferentes y, por lo tanto, cada persona con autismo es un individuo con identidad propia. Su cerebro sustenta su personalidad, expresa su individualidad, su identidad, y como el cerebro de cualquier persona, es también una expresión de nuestra humanidad. Además de encontrar en estos cerebros diversas debilidades, encontramos muchas otras fortalezas que resultan una ventaja para las personas que las tienen. Entonces, ¿qué es lo normal y qué no lo es? Para esto, hemos invitado a Ernesto Reaño. Él es psicólogo clínico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Ciencias del Lenguaje. Tiene especializaciones doctorales en la Universidad Autónoma de Madrid, doctorado en Ciencias del Lenguaje. Se dedica a la detección e intervención en autismo. Fundador y director del equipo de investigación y trabajo en autismo en Lima. Conferencista en el Perú y en el extranjero. Profesor universitario desde el 2006. Invitado a la ONU el 2 de abril del 2019. Autor de los libros El Retorno a la Aldea, Neurodiversidad, Autismo y Electronalidad. ¿Qué es el autismo? Reflexiones desde el paradigma de la neurodiversidad. Bienvenido, Ernesto, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Buenas tardes. Para entender, Ernesto, conceptos claros, ¿qué es la neurodiversidad? Bueno, yo creo que has hecho una muy buena introducción ahora al inicio. Cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de tres cosas. En primer lugar, de un hecho biológico. Todos tenemos cerebros diferentes, ¿no? Y se agrupan de acuerdo a determinadas características. Al cerebro mayoritario, al tipo de cerebro mayoritario, le llamaremos neurotípico, y hay otras formas cerebrales de las cuales el autismo es una de ellas. Entonces, en primer lugar, la neurodiversidad es un hecho biológico. Pero también es un paradigma, es decir, una manera de observar y de entender esta realidad de la diferencia cerebral, donde el paradigma de la neurodiversidad afirma que no existe un tipo de cerebro mejor que otro y que la idea de un tipo de cerebro normal es una ficción construida, ¿no? Hablar de un tipo de cerebro normal o natural o preferible es como pretender que hay un tipo de raza preferible a otras o creer que hay un género preferible a otro o hay culturas mejores que otras, ¿no? Es más, dentro de un ecosistema, dentro de la diversidad del mundo, uno no puede decir que una abeja es menos importante que un ser humano. Si desaparecen las abejas, se extingue también la humanidad. Entonces, como paradigma, la neurodiversidad dice que no existe un tipo de cerebro mejor que otro. Y también la neurodiversidad es un movimiento de defensa, de justicia social por los derechos de las personas discapacitadas. Entonces podemos entender la neurodiversidad como un hecho biológico, como un paradigma y como un movimiento. Ahora, ¿qué es la neurodivergencia?
La neurodivergencia son todos aquellos cerebros, ¿no?, que son diferentes, que divergen del tipo de funcionamiento neurocognitivo neurotípico, son neurodivergentes. Entonces, neurodivergente son todas las formas cerebrales que no son neurotípicas. El autismo, el déficit de atención, la dislexia, la depresión, etcétera, etcétera. Todo aquello que diverge de alguna manera, ¿no?, de lo esperado, de lo típico cerebral, pertenece a la neurodivergencia. ¿Cuál sería el modelo ecológico en la neurodiversidad? El modelo ecológico es justamente cuando uno ve, por ejemplo, un ecosistema, uno ve que los castores, ¿no?, modifican su entorno, construyen presas cerca de los ríos, hacen madrigueras de alguna manera. ¿Para qué? Para poder habitar mejor. Las especies modifican sus entornos para poder habitarlos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, un modelo ecológico dentro de la neurodiversidad lo que nos dice es que el mundo, tal como lo conocemos, está diseñado para personas neurotípicas, ¿no? Pero para una persona autista, por ejemplo, tal como está diseñado el entorno, la sociedad, no se adecúa a sus necesidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir también entornos, ¿no?, donde la persona pueda minimizar el impacto de determinados impedimentos y poder, digamos, aprovechar mucho más sus talentos también. Entonces, el modelo ecológico lo que nos dice es que tenemos que transformar, adecuar los entornos para las especificidades del tipo de cerebro, del tipo de mente de cada individuo neurodivergente. Ernesto, ¿y cómo debemos empezar a ver la característica en el autismo? Tradicionalmente, cuando uno lee y observa sobre el autismo, tenemos modelos desde la patología o miradas desde la deficiencia, ¿no? Cuando un padre, una madre, un cuidador sospecha que su hijo puede estar en el espectro autista y busca información, lo que aparece son señales de alerta para el autismo, banderas rojas para el autismo. Entonces uno ya se empieza a preocupar porque es una emergencia. Si son señales de alerta es que es algo malo. Y cuando uno lee las descripciones, déficit en la comunicación, déficit en la interacción social, comportamientos restringidos y repetitivos, déficit en la teoría de la mente, déficit en la comprensión de intenciones. Es decir, cuando uno lee esas descripciones, ser autista sería ser una versión dañada de una persona neurotípica. Ahora bien, si hablásemos de las características del autismo, podríamos entender que el tipo de cerebro, mente de la persona autista es un tipo de cerebro que está mucho más preparado para sistematizar información, que cuando un tema le interesa hace hiperfoco en ese tema, que procesa detalles y encuentra patrones en las cosas con un nivel de atención que no existe en la media, que cuando un tema le interesa aprenden todo lo que hay que aprender sobre eso y que lo que encontramos respecto de sus intereses profundos es bastante talento, pero que presentan retos en el área social, ¿no? Retos, digamos, para interactuar según lo que se esperaría. No porque no sepan interactuar, porque interactúan de una manera diferente a lo esperado. Y que pueden tener retos también en lo sensorial. Sí, claro que sí, hay que hacer un perfil sensorial, pero la mayor cantidad de esos retos está referida a que el entorno no es un entorno amigable para ellos. Si minimizamos y adecuamos el entorno, se minimizan ese tipo de dificultades. Entonces, si yo hablase de características del autismo, desde aquellas que pueden llevar al talento y desde aquellas que se presentan como dificultades, principalmente por la falta de apoyos, entonces un cuidador que lee eso puede transitar con de mucha mejor manera un proceso de aceptación del autismo. O sea, ¿cómo no van a tener miedo los cuidadores respecto del autismo si cuando se buscan las primeras cosas,
uno encuentra señales de alerta, banderas rojas, peligro por todo lado. Entonces, hablar de las características no es mentirle a nadie, no es romantizar las cosas, pero tiene que ver con tratar de tener un enfoque más neutro del asunto. Ni romántico por un lado, pero tampoco como una tragedia. Claro, y buen punto, porque muchas veces pues escuchamos, ¿no?, que las personas dicen, las personas dentro del espectro son unos genios, pero lamentablemente a veces también son debido a las películas, ¿verdad?, que estigmatizan mucho al autismo. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, lo que pasa es que hay estereotipos muchas veces, ¿no? Y estos estereotipos suelen ir de un lado hacia otro, ¿no? El problema es que Hollywood y las películas y las series o nos pueden dar el estereotipo de personas autistas que no son capaces prácticamente de nada, ¿no? Donde la mirada del autista es de una persona totalmente recluida en su mundo y que no quiere interactuar con los demás, lo cual es un estereotipo. O la imagen del genio incomprendido que es torpe socialmente, ¿no? Lo cual también es un estereotipo. ¿Hay autistas que son genios? Sí, pero no todos los autistas son genios. ¿Hay autistas que tienen grandes necesidades de apoyo? Sí, otros no tanto. De lo que se trata es de entender que lo que sí podemos encontrar es que toda persona autista va a ser muy talentosa en las cosas que le interesen, en las cosas que le gusten, ¿no? Pero lo que tenemos que tratar de ver y de considerar es que el valor de cada persona no está en aquello que pueda producir o no, ¿no? El valor de cada persona está en sus posibilidades y en su bienestar que tenemos que dárselo, ¿no? Entonces, el valor de la vida humana está en lo que la persona es, ¿no? Y en sus posibilidades, no en lo que puede producir. Porque, claro, muchas personas dicen, bueno, es que felizmente tu hijo es autista nivel 1, entonces sí puede hacer estas cosas. Entonces la gente a veces pone el valor de la persona autista por lo que puede producir. Y si no puede producir según lo esperado, entonces se empieza a ver con mayor condescendencia y tragedia. Y de lo que se trata es de reconocer, ¿no?, que el valor de la persona está en su propia existencia como ser humano. Y muchas veces las películas, lamentablemente, o nos dan el estereotipo de la persona autista alejada del mundo o de la persona autista que es un genio y yo tengo un hijo o una hija autista y bueno, no es ese genio, entonces ¿qué estoy haciendo mal? Es peligroso guiarnos por estereotipos. Claro, no caer en esto como tú mencionabas, ¿no?, que un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, cada chico es único y cada uno presenta sus necesidades. Sobre todo, mira, Jessica, porque también a veces se utiliza y se dice, es que esta persona es un autista leve, esta persona es un autista severo. Pero leve y severo no nos dicen realmente nada de cómo es la persona. Más bien generan también ciertos estereotipos. Si yo digo que una persona es un autista severo, eso puede hacer que yo pierda de vista cuáles son sus competencias, cuáles son sus capacidades, porque digo, no va a poder porque es severo, o mejor que no lo intente porque es severo, no, entiéndelo porque es severo. Entonces, no veo que a lo mejor, oye, sí, a lo mejor es no hablante, pero puede acceder a un sistema de comunicación aumentativa alternativa. A lo mejor si yo le pido las cosas de esta manera, sí me entiende. A lo mejor si hago esto de esta manera, y claro, si yo digo severo, elimino el presumir competencias muchas veces. Y si digo leve, también muchas veces niego las dificultades que puede tener esa persona. Pero si es leve, pues que se esfuerce más. Pero que es leve, que no se haga. Pero es leve, pues ya se va a dar cuenta, ¿no? Y la persona puede tener dificultades. Entonces, leve o severo no nos dicen mucho de la persona y más bien pueden hacer que no demos los apoyos que cada persona está requiriendo. Ernesto, tenemos mensajes desde las redes. Ana María nos dice, buenas tardes. También nos dice, excelente ponencia y tema. Y nos hace una consulta. Entonces, ¿los rincones son funcionales en el aula de clases? Por los rincones, o sea, zonas dentro del aula que estén adaptadas, me imagino.
Lo que pasa es que tenemos que ver cómo está diseñada el aula, ¿no? Existe el consenso de que si uno adapta un aula pensando en una persona autista, toda el aula, no solamente un rincón, todas las personas se van a ver beneficiadas de ella, ¿sí? Si yo, un aula, está ordenada de tal manera que tengo calendarios visuales para saber cómo van a ser las cosas, donde el entorno es predecible, donde tengo, digamos, paneles para amortiguar el ruido, donde trabajo con los compañeros para mantener determinado tipo de orden, etcétera, etcétera. Si un aula está adecuada para una persona autista, entonces todos se van a beneficiar de eso. ¿Quién no se podría beneficiar de un lugar más ordenado, menos ruidoso, donde las personas convivan de una mejor manera? Es más, cualquier cosa que se adapte para una persona autista va a beneficiar a las personas. Mi ciudad, por ejemplo, Lima, es una ciudad muy caótica, llena de contaminación visual, sonora, poco señalizada. Si llegara un alcalde y dijese, voy a hacer que Lima sea una ciudad amigable para las personas autistas, tendría que eliminar la contaminación sonora. Tendría que eliminar la contaminación visual. Tendría que señalizar muy bien las cosas. Tendría que poner mapas de ubicación por todos lados. Eso beneficiaría pues a todos. Yo me sentiría mucho mejor en una ciudad así. De la misma manera, un aula que esté diseñada para una persona autista va a estar diseñada para todas las personas, para el bienestar de todas las personas, y no solamente un rincón. Porque si no caemos en determinado tipo de ideas, como a veces cuando se entiende mal la inclusión educativa. La inclusión no se trata de decir, yo te pongo dentro del aula porque soy una buena persona y para que estés ahí. La inclusión bien mirada tiene que ver con un tema de convivencia, tiene que ver con un tema de que este entorno está adecuado, digamos, a tus necesidades y te respeto, y te demuestro ese respeto justamente en esas adecuaciones. Todo lo que tú mencionaste sería ideal si un alcalde pensara en todas las necesidades que tiene una persona con autismo. Claro que sí. Ernesto, cuando no hay un diagnóstico a tiempo y es en la edad adulta cuando se lo hace, ¿cómo empezar los padres o personas que viven con él para ayudarlo? A ver, lamentablemente es una realidad que muchas personas acceden a un diagnóstico de manera tardía, ¿no? Cuando se llega a un diagnóstico de una manera tardía, una de las primeras cosas que se tiene que pensar es que nunca es tarde. No es que si no hubo el diagnóstico en la infancia, entonces ya no se puede hacer nada. No. De lo que se trata es ver, como en otras personas autistas, cuáles son las necesidades de apoyo de esa persona, ¿no? ¿Cuál ha sido su camino de vida? ¿Pudo terminar la escuela? ¿Quiere estudiar? ¿No ha podido hacerlo? Con el conocimiento que tenemos ahora de su diagnóstico, ¿podemos ayudarlo en eso? ¿Cuáles han sido las dolencias psíquicas también? Porque ocurre que muchas veces una persona que llega a la vida adulta sin un diagnóstico de autismo seguramente ha transitado por mucha depresión, mucha ansiedad, frustraciones, dificultades para entender por qué no encajaba. Entonces, un diagnóstico en la vida adulta puede dar un punto clave en la identidad de la persona, conocerse, reconocerse y saber que él no era culpable de una serie de dificultades que ha tenido a lo largo de su vida y que su calidad de vida puede mejorar enormemente, pero al mismo tiempo dar apoyos posiblemente a todo lo que se ha ido embalsando durante una serie de años en los cuales no tuvo el diagnóstico. Y entonces se trata de, para la persona, pero para también la familia, ¿no? Que no ha sabido a lo mejor cómo interactuar, puede ser para todos un nuevo comienzo, un diagnóstico. Dentro de nuestra fundación tenemos adultos TEA, que ellos pues han sido diagnosticados ya a una edad adulta, y muchas veces uno de ellos en una ocasión nos mencionó, me hubiese gustado que mis padres me hubiesen enseñado a bailar, enséñenles a bailar a sus hijos, nos dijo.
Entonces, muchas veces, pues, nos damos cuenta de que cuando no hay una detección temprana, pues no se ha trabajado, ¿verdad? Muchas cosas, no se ha llevado un proceso terapéutico y sí es más complicado para ellos, pues, no vivir en una sociedad en la cual muchas veces los discriminan hasta para poder conseguir un trabajo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, este punto que estás mencionando es bastante importante porque muchas veces creo que si uno revisa, hay muchos materiales, mucha literatura, muchas reflexiones para la niñez, la infancia autista. ¿Sí? Cuando pasas a la adolescencia hay menos, pero todavía hay. Pero cuando se entra a la vida adulta es como que ya nadie habla del adulto autista. Es como si el autismo se acabase cuando termina el colegio. Cuando termina la escuela es como que ya no hubiera autismo. Y entonces, ¿y esa persona autista, cuáles son sus necesidades de apoyo? Puede estudiar una carrera técnica, puede estudiar una carrera universitaria, qué tipos de atención requiere, y cuando logra estudiar, ¿están adecuados los centros de enseñanza superior para eso? Y los que logran terminar una carrera, ¿logran conseguir un trabajo? Las estadísticas mundiales aproximadamente dicen que el 80% de las personas autistas están desempleadas o subempleadas. Muchas personas autistas no acceden como deberían acceder a sistemas de salud, digamos, particulares. Muchas personas autistas no acceden tampoco a la vivienda y por lo tanto no logran determinado tipo de independencia, ya sea que vivan solos o ya sea que tengan que vivir con apoyo. Entonces, existe lamentablemente la idea de que la persona autista después de la escuela es como que tuviese que quedar recluida en casa, ¿no? Como que no hubiese una mayor aspiración después para poder hacer una vida con mayor autonomía, ¿no? Y yo creo que es importante que empecemos a reflexionar sobre el lugar que estamos dando al apoyo, a la independencia, a la vida adulta de las personas autistas. Tenemos otro comentario desde las redes, nos dicen, saludos desde Puerto Viejo, excelente tema y un programa para ser escuchado todos los sábados. Bueno, en este proceso de lo que tú has estudiado sobre las personas autistas, ¿por dónde podemos empezar para ayudarnos? Yo creo que en primer lugar, lo que se trata en primer lugar yo creo que es de empoderar a las familias. En primer lugar, a los padres, a las madres, a los cuidadores, ¿no? Y eso se hace justamente hablando de las características, hablando de las posibilidades, centrando bien dónde están las dificultades, que sepan que su hijo no es el problema, su hijo no es una tragedia, ¿no? Que ocurren cosas y ocurren dificultades, sí, porque no hay apoyos y entonces tenemos que modificar y dar, digamos, esos apoyos que se requieren, ¿no? Y entender también que el autismo es una condición de vida, que no es algo que se cure, ¿no? Que probablemente no es lo que uno tiene en la mente cuando está esperando tener un hijo, ¿no? Pero que tampoco, y bien mirado y conociendo, digamos, ese hijo que uno sí tiene, puede descubrir, digamos, una riqueza que no se esperaba, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener eso. Mi hijo no es una tragedia, mi hijo es una posibilidad siempre, ¿no? Como cualquier niño, niña que necesita que yo lo oriente y lo guíe. Y es importante empezar por la familia porque no existe una persona autista sin su familia. Todas las personas autistas requieren de ese primer apoyo. Y si no tenemos una familia que esté empoderada y que tenga una aceptación respecto del autismo, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es reconocer cuáles son las necesidades de apoyo de cada persona, ¿no? Los niveles muchas veces que se dan no nos dicen mucho y tenemos que entender a profundidad si la persona es autista hablante o es no hablante. Y si es no hablante, bueno, si no hablar no quiere decir que deje de comunicar. Podemos buscar sistemas de comunicación aumentativa alternativa. Después, ¿cuál es el perfil sensorial de esa persona? ¿Tiene hipersensibilidades?
tiene hiposensibilidades. ¿Qué necesito yo para adecuar los entornos? ¿Cómo puedo entender eso? La escuela. ¿Cómo debe ser la escuela? ¿Aplican realmente un sistema de inclusión educativa basado en el respeto y la convivencia? ¿Hacen adecuaciones y adaptaciones a la enseñanza? Tengo que buscar eso también, ¿no? ¿Cuáles son los talentos de este chico? ¿Qué cosa le gusta? Porque si bien hay dificultades, también a lo mejor le gustan mucho los dinosaurios y entonces hay que acompañarlo e investigar con él sobre dinosaurios y sobre las cosas que le van interesando a lo largo de su vida, porque también tenemos que fomentar ese talento. Entonces es tratar de descubrir cuáles son las necesidades de apoyo y dárselas, tratar de ver cuáles son los talentos y estimularlos, y al mismo tiempo empoderar siempre a la familia. Por eso como papás tenemos que ser bien observadores, ¿verdad? Y no solamente ver la parte negativa del autismo, pero también esas fortalezas con las que los chicos cuentan, ¿verdad? Con esas habilidades ya. Ernesto, sabemos lo difícil que es recibir un diagnóstico para nosotros los padres. Entonces, cuando existe un diagnóstico, ¿qué es lo que un padre debe de hacer para ayudar a su hijo autista? El diagnóstico es el punto de partida. Lo positivo que tiene un diagnóstico es que es el acceso, como decías al comienzo, a la identidad, a saber cómo soy, cómo es mi hijo. A partir de ahí, yo creo que lo importante es tratar de saber dónde buscar información. Internet es una herramienta muy poderosa porque nos permite borrar barreras, como en este momento que estamos conversando a distancia y estamos logrando tener este momento. Pero Internet también puede ser fuente de mucha desinformación. Y entonces, en un padre que no está guiado, digamos, por alguien que sepa un poco más del tema, puede ser muy complicado porque uno encuentra mucha información sobre el autismo, no sabes por dónde empezar y es una información muchas veces contradictoria, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es que uno tiene que tratar de buscar asociaciones de padres, ¿no? Que ya hayan transitado un poco por este camino y puedan guiar a la persona. Las búsquedas, desconfiar, digamos, de páginas o de informaciones que nos digan que van a curar el autismo, recuperar del autismo, o que mencionen el autismo como una tragedia, ¿no? Después es importante ir viendo cuáles son las necesidades de cada persona e involucrarse con profesionales que sean respetuosos también del autismo, que no intenten modificar ni cambiar a la persona, sí darle herramientas para que pueda desenvolverse. Pero nuevamente, una persona autista no es una versión dañada de una persona neurotípica y no se trata de normalizarlo o convertirlo o tratar de convertirlo en una persona neurotípica. Se trata de darle herramientas, se trata de lograr su bienestar, ¿no? Eso principalmente yo creo que pueden ser los caminos iniciales. Claro, y el acompañamiento de los padres, Ernesto, es tan importante, ¿no? Que ellos se involucren bastante en esto, puedan ellos encontrar un sitio, como tú dices, que les brinde esa guía. Y también en Internet, sí, hay muchos sitios oficiales y hay una información muy, pero muy interesante de muchas cosas que podemos empezar en casa a hacer. Ernesto, para las personas con autismo, ¿le es difícil identificar las emociones, las demostraciones de afecto? ¿Cómo entender las expresiones de afectos en ellos? A ver, muchas veces hay algo que es un error cuando se dice que las personas autistas tienen una baja empatía, ¿no? Y a veces se piensa de que sienten menos que los demás. No, las personas autistas pueden entender y comprender y sentir perfectamente lo que sienten y cómo sienten las demás personas. Pero a veces les es difícil identificar las emociones. O sea, por ejemplo, leer en el rostro de una persona ciertos gestos y decir, ah, está triste, o está molesto, o está enojado, o está preocupado, a veces no se dan cuenta de eso, ¿no?
Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? O sea, no esperemos muchas veces que las personas autistas se den cuenta de cómo nos sentimos. Nosotros lo podemos expresar de otra manera. Podemos decirle directamente, oye, estoy triste, necesito un abrazo. Y seguramente algo harán. Pero también es importante tener en cuenta que las personas autistas demuestran su afecto de otras maneras, de maneras distintas, ¿no? Muchas veces en nuestro mundo neurotípico, si alguien está triste, una persona cercana está triste, lo que se espera es que yo me ponga triste con él. Para una persona autista eso no tiene sentido. O sea, ¿en qué te ayuda que yo me ponga triste contigo? Pero posiblemente, y ocurre mucho, que las personas autistas lo que hacen es buscar una solución. O sea, ¿cómo puedo hacer algo para que tú dejes de estar triste? ¿No? El problema muchas veces es que las personas no quieren soluciones, ¿no? Y entonces, pero las personas autistas intentan hacer cosas para que dejes de estar triste. Pero tienen otras formas también de demostrar afecto. Por ejemplo, lo que se llama el infodumping o volcado de información. Cuando a una persona autista, por ejemplo, le gustan, no sé, los planetas y te empieza a hablar de planetas, de planetas, de planetas, de planetas, a veces uno dice, ay, no se está dando cuenta que me está aburriendo. Pero esa es una manera de expresar afecto, porque esto que me hace tan feliz a mí, que me apasiona, te lo comparto porque a lo mejor también te hace feliz. Entonces, esa expresión, digamos, tiene que ver con el afecto. O a veces lo que empieza como el juego en paralelo y que después es estar sin estar con las otras personas. Por ejemplo, muchos niños autistas no necesariamente quieren jugar con la otra persona, pero sí quieren estar en el mismo sitio que la otra persona mientras juega. Entonces puede ser un niño que venga con sus trenes y se pone al lado de su papá y no quiere jugar con su papá, pero está ahí al lado jugando. O sea, estoy contigo haciendo otra cosa, pero estamos juntos también. Esa es una manera de demostrar afecto. O, por ejemplo, si esta persona, una persona autista que colecciona piedras, te regala una piedra de su colección, eso equivale, pues, a lo mejor a 1000 abrazos, ¿no? O sea, porque es algo muy preciado para él. Entonces, se trata de ir viendo cómo se expresa el afecto. Lo peor que podemos hacer, y eso sí es importante, es esperar que la persona autista dé afecto como lo daría una persona neurotípica. Entonces, comprensiblemente, muchos padres a veces dicen, ay, es que no me abraza, es que no me da besos, es que no me dice te quiero. Sí, pero a lo mejor, a ver, yo también tengo que dejar de querer que me quieran como yo quiero que sea para aprender a reconocer cómo me pueden querer, cómo me quieren querer. Entonces, si yo me doy cuenta que me habla de sus intereses porque soy muy importante para él, o que viene con sus juguetes o sus cosas a estar a mi lado porque se siente bien en mi compañía, o porque me da ciertas cosas, o porque me busca soluciones a las cosas, y esas son las formas de su afecto, es reconocerlo y sentirme dichoso con él. O sea, es importante tener en cuenta eso. Tenemos otro mensaje desde las redes. Mari nos dice, buenas tardes, los felicito, un tema muy importante, donde se pone en claro muchas características sobre el autismo y que desconocemos, poniendo en duda lo que se debe identificar en sus emociones. En cuanto a esto de las emociones, bueno, en algún momento dentro de mi experiencia a mi hijo lo mandaron a trabajar con un cubo donde están todas las emociones, ¿no? Y empezamos aquí en familia en forma de juego. A ver, lanza el cubo, muy bien, vamos a hacer tal expresión, la que te tocó. Yo pienso que a veces sí hay materiales en los cuales didácticos que podemos hasta realizar en casa, ¿verdad? Y empezar quizás como familia a trabajar, y como tú dices, involucrarnos en forma de juego, ¿verdad? Todas estas cosas podemos aplicarlas en casa. ¿Qué opinas? ¿Sí existen estos materiales, Ernesto? Sí, existen esos materiales, existen, digamos, formas para aprender a reconocer emociones, intenciones, lo que usualmente se suele llamar tareas en teoría de la mente típica, ¿no? Es importante. Incluso uno lo puede hacer también, no sé, si uno está viendo una película de dibujos animados con su hijo, pues pararlo un momento y decir, oye, ¿cómo crees que se siente aquí? ¿Y por qué crees que se siente así? Entonces uno sigue viendo y sigue haciendo preguntas. O sea, eso se puede hacer, digamos, en el día a día, digamos, de manera perfecta, ¿no? ¿Cómo ayudar a las personas autistas en la comunicación, entendiendo que existen algunos verbales y otros no?
A ver, cuando la persona autista es hablante, cuando hablan, probablemente el reto mayor que tengan a nivel comprensivo sea que tiendan a ser muy literales, que a veces tengan dificultades para entender bromas, chistes, dobles sentidos, ¿no? Y entonces a veces hay que ayudarlo a entender ciertos contenidos metafóricos, a entender dónde están las bromas, dónde están los chistes, pero también a nivel de la expresión, cuando las personas autistas son hablantes, a veces pueden tener dificultades para filtrar sus comentarios, ¿no? Porque muchas veces si lo piensan, lo dicen, y a veces pueden meter un poco la pata según lo que se espera, ¿no? Que venga alguien, ¿qué te parece mi nuevo peinado? Horrible. Porque le parece horrible, pues realmente no hay una voluntad de dañar a la otra persona, pero tienden a decir exactamente lo que piensan. Entonces, por ahí, oye, si te preguntan esto, a lo mejor no lo digas así o dilo de esta manera, ¿no? Buscar, digamos, a utilizar el lenguaje como se esperaría que sea utilizado, digamos, en un contexto típico. Eso es cuando son hablantes. Cuando son no hablantes, ¿sí? Muchos padres, muchos cuidadores, evidentemente, pues, lo que van a querer es que hablen y llevan a los hijos a terapias, digamos, del lenguaje. Y en muchas terapias del lenguaje a veces lo que se consigue no es mucho, porque va a haber personas autistas, hay un 30% aproximadamente de personas autistas o que van a ser mínimamente hablantes o que no van a lograr desarrollar el habla. Si esto ocurre, entender que no hablar no es lo mismo que no pensar, ¿sí? El lenguaje oral, tal como lo estamos utilizando en este momento, es una manera más de comunicarnos. Y hay otras. Hay todo lo que se llaman los sistemas de comunicación aumentativa alternativos. Algunos de ellos son el PECS, por ejemplo, que son tableros de este tipo. Hay tableros de comunicación también de otras formas. Hay programas informáticos que permiten en una tablet, en un iPad comunicarse y hacer, digamos, lograr que la persona pueda comunicarse efectivamente, no solamente sobre las cosas que quiere y necesita a nivel de necesidades básicas, sino también compartir emociones, compartir puntos de vista, etcétera, etcétera. Entonces, para quienes son hablantes, trabajar y ayudarlos en su uso del lenguaje, ¿no? Desde un contexto típico. Y quienes son no hablantes, buscar un sistema de comunicación aumentativa alternativo. Tenemos otros mensajes de las redes. Cintia González nos dice, saludos al doctor. Tengo un niño de 7 años con autismo no verbal y TDAH. Se comunica con sistema PEC, tiene habilidades en la cocina. Y continúa el mensaje. Estudia en el colegio Ann Sullivan, en las tareas que le gusta trabaja muy bien y en las que no tiene interés de hacerlas. Le cuesta mucho el tiempo de espera y tiene mucha energía. Es como una consulta para ti. Sí, yo creo que, bueno, a ver, en las personas autistas y sobre todo en aquellas que tienen un diagnóstico también de déficit de atención e hiperactividad, a veces les cuesta mucho motivarse para hacer cosas que no les interesan, ¿sí? Justamente como dice esta mamá, si la tarea le gusta, perfecto, pero si no le gusta, no hay manera de que realice o que haga esa tarea. A ver, yo creo que ahí hay que conversar mucho con los profesores también, ¿no? Muchas veces el poder motivar a la persona que realice o haga determinadas tareas tiene que ver con vincularlo con sus intereses profundos. Si a mí no me interesa aprender a sumar, pero me gustan los dinosaurios y hago una suma con dinosaurios, a lo mejor la suma ya me interesa, ¿no? ¿Cómo vinculo los aprendizajes con mis intereses profundos para así motivarme mucho más? Yo creo que eso es una manera, digamos, como se puede empezar a hacer. Respecto de mis intereses profundos, ¿cómo puedo extenderlos a otras áreas donde quiero que hayan aprendizaje, ¿no? La siguiente pregunta es una muy común que los padres nos hacemos. La sexualidad en las personas autistas. ¿Cuándo y cómo los padres podemos enseñarles para que este proceso sea natural? A ver, yo creo que es importante
hablar desde muy pequeños o tratar de enseñar desde muy pequeños lo que es la sexualidad desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque muchas personas autistas no van a preguntar por sí mismas por temas relativos a la sexualidad, porque a lo mejor no recae en su campo de interés. Pero es bueno que tengan un conocimiento similar a los que tienen los compañeros de su edad. Y es bueno desde momentos muy tempranos que también tengan un conocimiento de este tipo porque les permite o les puede permitir cuidarse respecto de determinados abusos. Si yo no comprendo y no entiendo cómo es mi cuerpo, qué partes de mi cuerpo son privadas, quiénes pueden observarme, quiénes pueden tocarme, en qué contextos, en qué situaciones y cómo pedir ayuda, entonces voy a estar expuesto al abuso desde la infancia, pero también en la adolescencia y en la vida adulta. Si yo no converso y hablo sobre el tema de la sexualidad, probablemente pues tenga dificultades también para acceder al gozo y al placer que podría sentir como una persona, digamos, como cualquier otra persona. Pero eso pasa por el hecho de que los cuidadores debemos dejar de lado los tabúes. Debemos dejar de lado los prejuicios. Ay, qué bueno que no me pregunta. No está bien. O sea, se entiende que no pregunte porque a lo mejor no le interesa, pero no está bien que no sepa. Porque otros compañeros sí saben sobre eso y pueden hablar y él no saber sobre eso, pero también pueden abusar de esa persona justamente por su escaso conocimiento al respecto. Pero al mismo tiempo podemos empezar a penalizar una serie de conductas en la persona autista, por ejemplo, la masturbación, ¿no? Entonces, pero podemos enseñar que es un acto privado y no público, ¿no? Pero para eso necesitamos, digamos, conversar en cada una de las etapas del desarrollo respecto de dar la información que tienen las personas de esa edad, intentar darla, pero al mismo tiempo también como medida de protección y de cuidado. En algún momento sí, una mamita nos comentaba, ¿no? Que a ella le preocupaba porque el chico es no verbal. ¿Y cómo dejar, pues, no de que en público, porque cómo explicarle que, cómo hacerle entender al chico que en público no se hace este tipo de cosas, que se realiza en privado? Y para ellos, pues, es un poco más complejo. ¿Cómo se podría trabajar eso? Mediante quizás imágenes, pictogramas, o sea, es una idea que tengo, pero tú eres el experto. Sí, o sea, las imágenes, los pictogramas ayudan, ¿no? Poder hacer, digamos, en qué contextos es eso, o sea, entender también si entiende bien el concepto de público o de privado. Si entiende el concepto no entiende el concepto de público o privado, primero hay que enseñar eso. Hay cosas que haces en tu cuarto, cosas que haces en la casa, que no haces en la escuela, cosas que no haces en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si la persona, por ejemplo, podemos ir a lo más básico, o sea, la persona autista que ha seguido más o menos una educación, digamos, tradicional, sabrá pues que uno se baña, digamos, en su cuarto de baño, pero uno no se baña en la calle o uno no se baña en la escuela. Entonces ya es algo que, ok, esto lo haces en tu casa y esto no lo haces acá. Entonces ya empiezas a saber de acuerdo a contextos. Y así, mientras me voy dando cuenta de que entienden lo público y lo privado y que hay cosas que sí hago en mi casa y cosas que no hago afuera, y hay formas que tengo, estoy en pijama en mi casa, pero no estoy en pijama en la escuela. Y si voy entendiendo eso y me va haciendo más claro, de acuerdo a pictogramas y de acuerdo a las conversaciones que yo puedo ir teniendo, también puedo llegar a entender que la masturbación es algo que hago, pues en mi cuarto, por ejemplo, pero no en otras partes de la casa. Y que es en mi cuarto, pero no es en otros sitios fuera de la casa, ¿no? Entonces, se trata de, mediante ejemplos concretos, ¿no? Que ellos ya tienen, de actividades que solamente hacen en su casa y no afuera, o en su cuarto y no afuera, poder extenderlo a esta situación. Claro, y tampoco se trata de que seamos extremistas, ¿verdad? Que le digamos, eso es malo, no, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, quizás esto va a depender mucho de la reacción de cada padre, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo a veces también nuevamente determinado tabú
que hay sobre la sexualidad en el autismo, ¿no? O sea, muchos padres, por ejemplo, vienen y me dicen, su hijo a lo mejor tiene 12 años y me dice, estoy preocupado porque mi hijo se masturba. Digo, pero a lo mejor sus compañeros también lo hacen, es la edad, ¿no? No, pero es que él es autista. Entonces, como que si es autista, entonces no puede tener deseos. Entonces es ilógico pensar de esa manera. Y entonces tenemos que educar más bien y por eso dar más información y no penalizar. O sea, es un problema cuando empezamos a considerar, digamos, que hay ciertas cosas que no deben hacer o pensar porque son autistas. No, son personas, son seres humanos. Y la humanidad está en eso también y no hay nada de reprobable ni de malo. Pero sí es importante que eduquemos al respecto, ¿no? Otra pregunta de las redes, David nos dice, si un niño con autismo se pega, ¿cómo enseñarle a que no lo haga si es no verbal? A ver, aquí yo creo que es muy importante entender por qué el tema de las autoagresiones, el tema de las personas autistas, sobre todo en los no hablantes. En primer lugar, habría que preguntarse si esa persona está accediendo a un sistema de comunicación aumentativo alternativo, ¿no? Porque imaginemos que nosotros que estamos en este momento hablando, perdiésemos el habla. Y no solamente perdiésemos el habla, sino toda capacidad de comunicarnos, no pudiésemos escribir ni nada. Y de repente yo no puedo decir qué cosas me duelen, o no puedo expresar mi cansancio, o no puedo decir, digamos, lo que quiero o lo que no quiero. Entonces la frustración sería muy grande. Y posiblemente con tanta frustración llega un momento en que yo me empiece a agredir, ¿no? O sea, las agresiones, las autolesiones en las personas autistas muchas veces tienen que ver con la frustración al no poder comunicar, con la frustración de sentir un dolor muy fuerte que yo no puedo decir. Entonces, claro, me siento tan mal que a veces me agredo. ¿Por qué? Porque me agredo y de esa manera focalizo el dolor en un lado para intentar olvidarme, digamos, de la situación. Entonces, la autoagresión muchas veces es un intento desesperado de comunicarse, ¿no? O de evidenciar que no puedo hacerlo, que no estoy logrando hacerlo. Y es importante por eso el acceso a sistemas de comunicación aumentativos, alternativos, o encontrar también otras causas que pueden estar disparando eso. Por ejemplo, si yo tengo una hipersensibilidad auditiva y el entorno es muy ruidoso, probablemente me golpee en un momento para olvidarme de ese ruido, ¿no? Entonces, preguntarnos el por qué. No solamente decirle no lo hagas, o sea, está bien, hay que impedir que la persona se golpee, pero tengo que preguntarme qué lo está, digamos, gatillando, ¿no? Tengo otra pregunta de las redes. Claudia nos dice, ¿cómo enseñar autonomía en un niño autista? Bueno, la autonomía es algo que se va dando, es algo que se va conquistando. Yo creo que todo tiene que ver con, de acuerdo pues a sus necesidades de apoyo, ir dando pequeñas tareas siempre, ¿no? Y eso tiene que ver con un concepto que se llama presunción de competencia. Hay que presumir competencia, hay que presumir que las personas autistas pueden hacer una serie de cosas y muchas veces cuando no pueden hacerlas es porque no estamos adecuando el entorno o no se las estamos explicando de una manera que nos puedan entender. Entonces, nuevamente, muchas veces es, ay, es que es autista, no, que no lave esto. Es que es autista, no, que no recoja la mesa. Es que es autista, que no haga esto. Entonces los volvemos unos pequeños seres, pues, de cristal, ¿no? Que no pueden hacer nada. Y justamente, si quiero que sea autónomo, si quiero que vaya siendo más independiente, tengo que dar pequeñas tareas. Pequeñas tareas, digamos, que ayuda a recoger la mesa o que ponga la mesa. Evidentemente, si tiene una dificultad motriz fuerte, no le voy a pedir que lave determinado tipo de platos, pero hay otras cosas que sí puedo hacer para que sienta que colabora. Y poco a poco, digamos, esta persona va a ir ejerciendo una mayor autonomía. Tenemos la última pregunta. Alexandra nos dice, deseo aprovechar este espacio para que pueda explicar a un padre que la necesidad de que un niño hable no
sea todo lo que un niño debe trabajar. Hay mucho más abordaje. ¿Cuál es el protocolo debido? También creer que es la escuela lo importante. A ver, un poco como decíamos hace unos instantes, evidentemente, si un niño no habla, vamos a querer que hable y vamos a llevarlo a terapias de lenguaje. Si uno ve que no hay avances, ¿no? Si uno ve que la persona no empieza a desarrollar una oralidad, entonces uno debe preguntarse, en este momento, ¿para quién es importante que hable oralmente? ¿Para este niño o para mí, que es mi deseo? Si yo digo es para mí, tengo que trabajar en mi deseo. Pero probablemente ese niño necesita comunicarse. Y si no está pudiendo hacerlo de manera oral, buscar un sistema de comunicación aumentativa alternativa. Muchos cuidadores piensan que si uno le da un sistema de comunicación aumentativa alternativa, eso va a impedir su proceso de adquisición del lenguaje, de la oralidad. No, el que va a hablar, ¿sí? Y un sistema de comunicación aumentativa alternativa puede favorecer incluso la aparición del lenguaje. Pero si la persona no logra hablar, voy a poder hacer que se comunique y que acceda a este derecho humano que es la comunicación y que pueda expresar lo que siente, lo que piense, lo que quiera, y de tal manera que su bienestar pues se va a ver realizado en muchos sentidos. ¿La escuela es importante? Sí, evidentemente, pero no cualquier tipo de escuela. Es una escuela donde esté adecuada a sistemas, protocolos de inclusión educativa basados en el respeto, la convivencia y en favorecer las necesidades de apoyo. Sí, la escuela, pero un tipo de escuela que sea respetuosa para cada persona autista. Y también no podemos enviar a nuestros hijos así nomás a la escuela. Hay que prepararlos, Ernesto. Claro que sí, ¿no? O sea, y también que esa persona sepa, digamos, cuáles son los horarios para la escuela. Que sepa cuando va a la escuela y si se siente muy abrumada, a quién tiene que buscar. Y que sepa qué tiene que hacer si es que necesita ayuda y cómo pedirla. Y que sepa, sobre todo, que nos puede indicar si está sintiendo que es un espacio seguro para él. Eso es lo más importante. Ernesto, te agradezco por tu excelente intervención. Gracias por todas tus recomendaciones y por haber aceptado nuestra invitación al programa. No, muchas gracias a ti, Jessica, y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Así es, una segunda oportunidad, otra ocasión. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final del programa. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.